medidas de trabajo remoto basado en home office, ¿no? Entonces, los riesgos que presenta el trabajar en home office, había algunas empresas que, pues, que se acercaban también y dicen, oye, si voy a mandar a 200 personas, ¿cómo me aseguro que la seguridad de la información sea idéntica que si están en su casa como si estuvieran dentro de la oficina? Oye, Entonces, pues, sí, ya nos conectamos. bueno, voy a continuar. Eh, entonces, de eso se trata la mesa de análisis y pues con nosotros tenemos aquí de invitados a una compañía que está basada en California, que se llama SonicWall. Ellos tienen presencia a nivel mundial, es una empresa que únicamente se dedica a servicios y soluciones en ciberseguridad para las empresas y compañías, ¿no? Ellos tienen clientes de las Fortune 500, tienen clientes de tamaños carriers, tienen diferentes verticales de soluciones y es por eso que les hicimos la invitación a que participen en este panel. Y pues voy a empezar por presentar primeramente a Roberto Campos, quien es el director de canales de la compañía en México, de Sonywall. Y la experiencia de Roberto, pues tiene más de 29 años de experiencia en la industria de TI. Y pues actualmente él es el director de canales de la empresa Sonywall y se ha dedicado durante más de 28 años en el desarrollo y comercialización de productos de ciberseguridad. Anteriormente, él fue director de la empresa Tricom, que fue una de las compañías más grandes a nivel global de telecomunicaciones. Hoy ya no existe, fue adquirida por HP. Y tenía a su cargo el desarrollo de programas de canales y sobre su responsabilidad estaban las áreas de las ventas a las pymes y la distribución de soluciones de red de voz, conectividad y ciberseguridad. Además, pues su trayectoria profesional en diferentes organizaciones como en HP Enterprise, Toshiba, Tech Data. También nos acompaña, aquí traigo aquí, Andrés González, que Andrés González se desempeña como System Engineer para la compañía Sonywall y él es el responsable de soportar todo el proceso de soluciones de Sonywall a nivel de firewalls de próxima generación, seguridad móvil, todo lo que viene siendo la movilidad, seguridad en correo electrónico, seguridad en el endpoint, seguridad en sistemas de gestiones globales y pues tiene ya pues bastante trayectoria en el ámbito de la ciberseguridad. También nos acompaña Alma Valdés, quien se desempeña en el área de ventas del territorio de noroeste de la República. Entonces, pues bienvenidos, Roberto, Andrés. Gracias Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me presento, soy Roberto Campos, como bien menciona Cruz. Estoy encargado de la parte comercial para la parte de canales y ventas a nuestros clientes en Sonywall. Sonywall es una empresa con más de 28 años de existir en el mercado y hoy día en un contexto global lanzamos una nueva campaña en donde nos posicionamos en una compañía que ofertamos soluciones de ciberseguridad de 360 grados. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y ahorita lo vamos a ampliar un poquito más durante toda la conversación, pero hoy día el contexto se empieza a cambiar, empieza a modificarse desde hace algunos años hacia cómo se van gestando los negocios, cómo se van gestando los usuarios, cómo se van gestando las conexiones y las necesidades. Y de ahí que nosotros hoy día ofertamos esas soluciones para poder ir desde el perímetro interno, dentro de una red, dentro de un negocio, dentro de una conexión, hacia el perímetro externo, hacia las comunicaciones globales, hacia las comunicaciones en la nube, hacia las comunicaciones en la calle, vaya, hacia el mismo Internet, y cómo protegemos todo ese ecosistema con diferentes soluciones para los diferentes puntos donde tenemos que poner foco, ¿no? Muchas gracias y bueno, vamos a tratar de
de ampliarles cómo podemos cooperar todos, no solamente nosotros como empresa de soluciones de ciberseguridad, sino todos y cómo debemos de colaborar todos para que esa seguridad que hoy día se requiere mucho más amplia y mucho más grande después de lo que comentó Cruz de esta declaración de pandemia en donde mucha gente ha tenido que mandar a trabajar a sus casas, a mucha gente, ¿cómo logramos que esas conexiones, esa interconexión entre el usuario que está en una computadora, en un dispositivo, en un punto remoto, se pueda conectar hacia la base de datos central de manera segura, cuidando la información y cuidando la integridad de los datos, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Roberto, por la introducción. Pues vamos a iniciar. No sé si ya están ahí viendo mi pantalla. Pues ahorita la actualidad del COVID-19 en la cuarentena, pues es una situación de alarma mundial y pues yo creo que para nosotros en México o en Sonora o la región es algo pues muy nuevo, ¿no? Siempre veíamos que, la gripe aviar en China, en Europa, pero nunca nos había pegado algo tan fuerte pues en nuestro entorno, ¿no? Entonces, eso pues, nos hace que tengamos que actuar silvestremente, como pudiéramos decir, sin ningún plan de contingencia y es despachar a todo el mundo a sus casas. Pero pues el negocio tiene que seguir operando, pero pues ¿cómo podemos seguir operando sin que tengamos retrasos en la operación de la empresa? Pues a los colaboradores se les da equipo de cómputo portátil o se llevan las de escritorio. ¿Y cómo accedo yo al sistema de Compact o cómo accedo a mi SAP o cómo accedo a ciertas aplicaciones que están on-premise o que están en la nube? Y pues hay un paradigma ahí de que si yo pongo todo en la nube, pues yo estoy seguro porque se lo estoy encargando a un tercero, ¿no? Entonces vemos que ya empezamos a tener un trabajo distribuido cada quien de su casa, conectándose a servicios en la nube, a compartir archivos de documentos sobre el Internet. Y pues, ¿qué hacemos? No? Pues habilita una cuenta de OneDrive, una de Dropbox, una cuenta de G Drive y vamos compartiendo documentos, pero esos documentos ya se empiezan a esparcir fuera de la organización y es donde pues realmente perdemos el control, ¿no? Entonces, sobre una de las preguntas que me hacían en privado por el chat, me decía, oye, pero ¿qué tiene que ver el coronavirus con la ciberseguridad? O sea, yo creo que no hay nada que ver. Realmente, el tema de coronavirus ahorita es un gancho para los hackers o los ciberataques, porque a través de esta pandemia, pues se crean robo de identidad o el phishing, que el phishing es el término de correos maliciosos que parecen ser benignos, que parecen ser de algún banco, que parecen ser de algún eBay, y es donde te roban la información y las cuentas. ¿Qué se ha estado viendo desde que empezó la pandemia en febrero a nivel global? Si ven esta gráfica, los dominios basados en el nombre coronavirus despuntaron a nivel global. Más de 6,000 dominios de Internet se registraron. Entonces, esta es una nota de Business Insider donde dice cientos de websites de coronavirus o COVID fueron creados a partir de enero. Y eso pues refleja pues de que hay un crecimiento de los scammers o agrupaciones criminales, que de hecho hay una firma que se llama Anomaly, que lo que ellos se dedican es hacer el threat hunting, es decir, cazar amenazas, identificarlas, saber cómo actúan para poder mitigarlas. Y a nivel global están identificadas hasta 11, 12 agrupaciones de criminales. Un hacker no es una persona que actúa por sí misma, es toda una industria. Entonces muchos dicen, pero a mí no me va a pasar nada porque yo no soy una empresa grande, soy una aseguradora donde nada más soy yo y tengo 2 personas. Realmente el hacker no busca las compañías, realmente el hacker lo que busca son servicios. Ahora, hay ciertas agrupaciones que son más avanzadas que sí hace búsqueda de compañías y es algo tan sencillo hacerlo porque pues todos tenemos nuestras redes sociales y pues todos publicamos información, dónde trabajo, cuál es mi correo, fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en esta gráfica se ve que una agrupación le llaman APT,
que son pues agrupaciones de amenazas persistentes avanzadas. Y lo que hace es un atacante, pues hace un perfilamiento a través de las redes sociales, y eso son herramientas que son automatizadas. No necesitas tener un programador o alguien experto en realizar código. Ya hay software que está en un sitio web y tú no únicamente pones @dominio y te hace un crawling por toda la web y te entrega un resultado con los correos electrónicos. Ya que tienes tú el perfil, lo que hace es, se genera un contenido malicioso que puede ser un correo electrónico diciendo préstamos de bancarios, soy Banorte, soy Banamex, soy el IMSS, soy el SAT, y pues ¿qué hace una persona que no está realmente entrenada o que no conoce? Pues va a abrir esa liga. Entonces, al momento de que se abre esa liga, pues ya se comprometen los sistemas, y cuando ya están comprometidos los sistemas, automáticamente van y se conectan a un centro de control y comando que se le llama, y lo que empieza a hacer el atacante, automatiza y empieza a extraer información sin que el usuario se dé cuenta. No sé si todos estuvieron recibiendo los mapas de cómo va el COVID a nivel global. Pues sí, eso es lo que empezaron a hacer los atacantes, a suplantar los sitios de COVID, y pues todo el mundo se los pasaba por a través de correo electrónico, por WhatsApp, y no necesitas descargar ningún solo archivo. Ahorita más adelante voy a poner un ejemplo, que eso fue algo que a mí me sucedió, que me llegó un mensaje, y pues hicimos aquí, tenemos un área de ingeniería, expertos en ciberseguridad, hicimos el threat hunting para ver qué hacía esa liga y hacia dónde se conectaba y qué es lo que podía hacer de robo de identidad, ¿no? Entonces, aquí, esta es una noticia también de internet donde dice: el coronavirus abre la puerta para el Chrome y Windows 10 a los hackers. Recuerden que pues, los hackers lo que buscan es tratar de explotar vulnerabilidades conocidas que se encuentran sobre los sistemas operativos, y ahí como empiezan a desarrollar sus tácticas. Y viene aquí una información de Economía Hoy donde te dice, pues póngase vivo, porque los fraudes cibernéticos, que vienen siendo compras falsas, donaciones, dale clic aquí y dónale 200 pesos, pon tu tarjeta de crédito y se va a donar a los médicos del IMSS de Iztapalapa, los médicos del IMSS de Guatabampo, los médicos del IMSS, y realmente lo que tú haces es, como usuario, pues pones tus datos, tus credenciales, usas PayPal y pues te roban información. Ahora, pues todos caemos en la concepción de decir, bueno, pues me dejo de broncas y uso servicios en la nube. Son seguros, son compañías pues realmente de reputación muy grande, compañías globales que deben de tener sus sistemas muy seguros. Y pues aquí separamos los tres tipos de proveedores de nubes. Uno que se llaman infraestructura como servicio, donde yo rento un espacio de servidor e instalo mis aplicaciones. Hay otro que se llama plataforma como servicio, que yo rento todo el sistema operativo y lo que yo hago es utilizo las herramientas para desarrollar mis sitios. Y la otra es un pago sobre consumo, que es el software as a service. ¿Y qué tenemos como software as a services? Pues tenemos Zoom, tenemos Slack para colaboración, tenemos Office 365, G Suite y muchas otras herramientas más. Pero ¿qué es lo que uno no conoce? Todos los proveedores de nube manejan su sistema de responsabilidad compartida, donde ellos te dicen, por ejemplo, aquí en el caso de Amazon, yo soy responsable del cómputo, del almacenamiento, de las redes, de la base de datos, de tener disponibilidad en las regiones. Si una región se me cae, yo tengo todos tus datos replicados en otro sitio. Pero la responsabilidad del cliente, quien contrata los servicios en la nube, es el responsable de salvaguardar la información, el customer data. Es el responsable de las aplicaciones que se instalen en el sistema operativo. Entonces, hay muchos errores que uno hace que dice, no, pues me voy con un proveedor tercero. Ha habido sucesos de algunas compañías, no puedo mencionarlas porque trabajamos con ellas y hay un contrato de confidencialidad, que sus servidores que estaban en Alestra tuvieron ransomware. Oye, pero si Alestra es una compañía mexicana muy segura, sí, es muy segura, pero hace lo mismo. Yo me hago responsable únicamente de mi infraestructura. Yo te voy a garantizar la disponibilidad. Yo te voy a garantizar de que 24/7, 365 días del año,
tú tengas disponible tu información, pero yo no me hago responsable de qué tipo de información vayas a subir. Lo mismo sucede con los software as a services. Este es el modelo de responsabilidad compartida de Office 365. ¿Qué es lo que te dice? La responsabilidad de Microsoft es tener una infraestructura global, un uptime, tener la replicación, georredundancia entre sus centros de datos y tener la seguridad a nivel de infraestructura. ¿Qué viene siendo? Seguridad física, que únicamente las personas que tengan permisos pueden acceder a los centros de datos. Y la regulatoria, ¿con qué regulaciones yo debo de cumplir? La regulación europea de la protección de datos, la regulación de HIPAA, la regulación de PCI, etcétera. Pero el usuario, ¿cuál es la responsabilidad? Tu data. La data que tú subas a Office 365, yo no puedo ser responsable. Tener los backups, tener seguridad a nivel de datos, que ¿qué viene siendo? Un borrado accidental, un malicious insider, es decir, no te va a proteger contra un malware. Sí tiene sus filtros, pero no tiene filtros sobre malware avanzado, porque ese no es su trabajo. Su trabajo es darte el servicio. Y pues aquí estamos viendo, pues, cuáles son. Esta es una página que se llama Information is Beautiful. Y aquí lo que hay es cuáles son los hacks y las brechas de datos de robo de información más grandes a nivel mundial. Entonces aquí estamos viendo que Facebook le robaron 420 millones de registros, Oxidata, del lado derecho, déjame, pongo aquí el apuntador, pues no sé si alcanzan a ver abajo de la barrita de search, Zoom, que es una plataforma colaborativa que ahorita agarró un boom, un auge por el COVID, pues ya le robaron 500,000 cuentas que están a la venta en el Deep Web. Eso quiere decir, pues, que hubo a lo mejor algún ataque de phishing, algún scammer o algo que robó la información, ¿no? Entonces, aquí vemos otras noticias donde te dice el FBI, pues te dice que pues, proveer tanta información personal en línea, pues ayuda a que los scammers puedan obtener tu info para perpetrar algún ataque o algún phishing. Las bases de datos que no estaban seguras, pues fueron una base de datos de MongoDB y fueron extraídas más de 275 millones de registros. Microsoft pues le comprometieron más de 44 millones de cuentas de usuarios. Y pues la última novedad es Zoom, que pues hubo medio millón de cuentas donde están a la venta a través del dark web. ¿Por qué sucede eso? Porque no se mide el riesgo. Entre más sencillo sea alguna aplicación, menos seguridad tiene. ¿Y qué es lo que busca por sí un usuario? Sencillez, rapidez, pero no nos fijamos en qué es lo que estoy exponiendo. Por ejemplo, ahora que todo el mundo está de trabajo remoto, pues no hubo ni siquiera tiempo para comprar licencias, sino que, oye, tú, ingeniero de sistemas, habilítanos a todos que podemos trabajar desde fuera y poder entrar al sistema administrativo Contact, poder entrar a los archivos. Y pues, ¿qué es lo que se hace? Pues habilito sesiones de escritorio remoto y pues como todos traían estaciones de trabajo, computadoras no portátiles, pues se van a su casa y se conectan remotamente. Y aquí lo que estamos viendo es, este fue un screenshot de una máquina de algún lugar de Hermosillo, no sabemos de qué compañía es, pero está hacia el público, está abierta y ahí se ven los usuarios, asesor 1, asesor 2, asesor 3, conmutador, gerencia y todo el mundo empieza a trabajar, pero ¿qué es lo que sucede? Existen vulnerabilidades en esas aplicaciones y las vulnerabilidades que hay aquí está basada en el CVE, que es un Common Vulnerability Exposure, o sea, todas las compañías van y reportan ahí porque pues tienen que avisar a los usuarios de que realmente tienen que tomar algunas medidas, de que sus sistemas son vulnerables a algún ataque. Microsoft, de hecho, perdón, esta es una página que se llama Packet Storm y dice uno, oye, pero pues, ¿quién me va a hackear a mí? Y si ven aquí abajo, dice download y ya con eso bajas el programa para hacer un ataque de denegación de servicio. Lo único que te va a pedir el software, te va a decir, dame la dirección IP la que encontraste, le das clic y el programa se encarga de hacer una denegación de servicio. ¿Y qué viene haciendo eso? Que satura las conexiones al servidor y que ya los usuarios no se pueden conectar. Entonces, eso realmente pega en la operación de una compañía. Aquí hicimos un análisis, así como existe un Google, que qué es lo que hace una de las personas cuando usa Google, pone palabras de interés y lo que hace Google busca toda la información en la web
y las noticias o las páginas de mayor relevancia te las presenta. Lo mismo hace un buscador de Internet de las cosas, y estos son gratis, estos están en el Internet al alcance de todos. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Pues se le pregunta, oye, dame todas las conexiones de escritorio remoto que estén en Hermosillo. Y en total nos dijo que hay 496 conexiones remotas, es decir, que hay 496 puertas abiertas en Hermosillo. Otra cosa que estuvimos viendo muy común es que para estar comunicados a través de la voz en los conmutadores, al ingeniero en sistema le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito yo poder contestar las llamadas que entran al conmutador y que podamos hablar entre los colaboradores. Entonces, hacen la conexión y publican el conmutador hacia el Internet, y estamos viendo que hay 28.402 conmutadores expuestos o líneas troncales de voz. ¿Y eso qué implica? Que hay malware en automático que está buscando esos protocolos. Cuando los encuentra, empieza a generar una secuencia. Es un software malicioso, por eso se llama malware, malicious software. Es una contracción de esas dos palabras, y lo que hace ese malware es encuentra el servicio y luego genera una rutina y otra rutina, hasta que intenta entrar al sistema y empiezan a generarte las llamadas, que te llegan llamadas de Rusia, de China, de Cuba, de todas las partes del mundo, y pues el proveedor de servicios te va a decir, oye, pues aquí la factura dice 20,000 pesos, me la tienes que pagar, pues si no te corto el servicio. A nivel país, estamos viendo que hay 35,862 conexiones de escritorio remoto. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues los atacantes aprovechan eso y generan sus malware automatizados. Y aquí el Departamento de Homeland Security de Cyber Infrastructure de Estados Unidos alerta de que hay un ransomware que se llama SamSam que ataca a los escritorios remotos. Y un ransomware lo que hace es, te infecta el servidor y te inyecta una llave de encriptación para pedirte un rescate de la información. Ahora, pues, ¿quién va a querer pagarle un dinero a un delincuente? Pero aquí es un negocio que realmente es muy redituable, porque si tú quieres poner una denuncia en México, no existe. No hay una legislación que te apoye o que te proteja. Tú vas con el Ministerio Público y le dices, me robaron. ¿Y cuántos eran? Pues no sé. A lo mejor traían un mouse o 2 mouse y 3 teclados, 6 monitores, y no camina. Entonces, sí hay que proteger la información con la que estamos trabajando. Inclusive Microsoft dice, el CVE 2020, que quiere decir que fue en este año, dice que hay vulnerabilidades de ejecución de código remoto en sus sistemas operativos desde Windows 2012, R2 a 2016-2019, y que tienes que aplicar un update. Entonces, muchas veces no se instalan los updates porque tenemos aplicaciones legadas o viejas que no funcionan con los nuevos sistemas operativos, y pues eso nos hace que quedemos más vulnerables y expuestos. Esta imagen que están viendo fue a mí, ayer me llegó de ese número 81 34 14 64 46, que es de Monterrey, donde dice, entra y resuelves tus pagos definitivamente. Imagínense la gente que vive el día, que les dijeron ya en las compañías, oye, ¿sabes qué? Te vamos a reducir tu sueldo porque no podemos seguir pagando, porque no sabemos para cuándo va a terminar esta contingencia. Pues uno desesperado le puede dar un clic ahí. ¿Qué es lo que hace? Nosotros tenemos un sandboxing. Un sandboxing se le llama a una plataforma donde metemos los correos o ligas sospechosas y vemos qué es lo que hace. Y lo que nos marca ahí dice que hay 4 indicadores en naranja, quiere decir que son de alerta, y lo corrimos sobre una plataforma de Windows 7. Fíjense lo que hace una liga, ni siquiera estás descargando un solo archivo. Al abrir la liga, abajo en la barra nos dice que hubo una ejecución en esa liga, que creó una persistencia, buscó escalar privilegios dentro de ese sistema operativo con el que nosotros estamos usando, buscó evasión de defensa, es decir, si hay algún antivirus, busco la evasión y modifico el registro de Windows, crea un hooking, un gancho en el acceso a las credenciales, hace un query, es decir, hace una búsqueda dentro de esa misma red para ver qué otros sistemas están vulnerables, y se conecta a un centro de control y comando. Eso hace un solo archivo. ¿Y qué es lo que está aprovechándose esa campaña? De que hay vulnerabilidades dentro de las personas, de que hay necesidades, de que no pueden cubrir sus pagos, de que quieren estar informados. Y ahorita, como eso, hay mucha información que anda rondando. Fíjense, me llega a mí
aquí sacamos el mapa desde dónde se originan las conexiones cuando ya te infectas. Bueno, hacia dónde se van las conexiones. Me llegó un número 81, pero la conexión que hace, la hace hacia España y Alemania. Y lo hace a través de un proceso que se ejecuta en el sistema operativo infectado, que es el Internet, el eExplorer. Entonces, uno sin darse cuenta, le da clic y pues realmente estamos infectados. Y aquí lo que hace la técnica del query register, o sea, de qué es lo que hace, pues busca permisos de usuario administrador o inclusive de system, mucho más abajo de administrador. O sea, me refiero a un nivel más bajo, más pegado al sistema operativo. Entonces, eso lo hace de que realmente pues seamos susceptibles a cualquier tipo de ataques, y lo que vamos a ver ahorita con los panelistas, pues es cómo podemos solucionarlos y cuáles son los vectores de ataques que tenemos, pues correo electrónico o SMS phishing, que te llaman por mensaje de texto, comprometer credenciales, inyección de malware, ingeniería social, y pues lo que se busca es fugar la información, obtener información. Entonces, yo con esto termino la presentación y pues vamos a iniciar con las preguntas a los panelistas, pues para ver cómo ellos como una empresa a nivel global están viendo este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, al final vamos a dejar una sesión de 5 minutos de preguntas y respuestas. Si tienen dudas, pueden irlas mandando aquí en el chat y se las vamos contestando. Me pongo aquí en mute el teléfono. Voy a hacer las preguntas y pues no sé, ahí Roberto o Andrés, ustedes dicen quién la contesta, a ver cuál se les hace más apegado en base a la experiencia que tengan. Y pues una de las preguntas que tengo aquí es pues cómo gestionar la ciberseguridad en una plena ola del trabajo remoto. Bueno, Cruz, soy Roberto, lo voy a tomar yo. Quiero nada más, antes de contestar la pregunta, retomar un par de puntos que tú mencionaste, puntos muy importantes sobre lo que han sido los ataques en esta época de pandemia, en esta era donde nos hemos tenido que meter en cuarentena muchas personas, y tal vez no todas las que deberíamos y no todas las que necesitamos. Hay un número estadístico importante. Hoy día, la cantidad de tráfico generado por los usuarios a nivel nacional, país me refiero, es arriba del 50%. Esto es, si hacíamos 100 conexiones en una hora, antes del 16 de marzo, estamos haciendo 150 sesiones. ¿Qué significa eso? Que a una mayor cantidad de gente conectada, bajando información, subiendo información, intercambiando información a través de los canales de Internet, mayor posibilidad de vulnerabilidad. Es un tema estadístico nada más. ¿Por qué? Porque hay más gente pasando información, por lo tanto los atacantes están mucho más a las vivas, ¿no? Tú mencionaste dos temas importantes que de repente podemos omitir u obviar, y es el tema de la ciberseguridad que manejan los proveedores de servicios. Los proveedores de servicios como Amazon, como bien lo mencionaste, o como Microsoft con el 365, inclusive Microsoft con Azure. Ellos claramente te dicen que la información y la seguridad de la información es responsabilidad tuya. Ellos te ponen la infraestructura, te ponen los servicios, te ponen todo, pero el que es responsable de esa información tienes que ser tú. De tal manera que si la información te la roban, la información se la llevan o la sustraen, ellos no se van a hacer responsables de qué pudo haber pasado por ahí, ¿no? Por otro lado, mencionabas la parte de Zoom, y quiero dejarles, se volvió ya un tema de discusión, de discusión importante, ¿no? Si ustedes analizan el valor de la acción de Zoom antes, febrero aproximadamente, por ahí del 15 de febrero, una acción de Zoom se las vendía, estaba en el mercado en algo así como $60. La última vez que revisé, que fue ayer o antier, ya costaba $164. Zoom es
una plataforma de colaboración, sobre todo para video, que existe desde hace más de 20 años. Es una plataforma bastante utilizada, con mucho tiempo en el mercado, y es ahorita cuando ha tenido una explosión, una cantidad de usuarios. Tienen dos sistemas, un sistema que es gratuito y un sistema con costo. El sistema gratuito tiene algunos limitantes, sobre todo en la cantidad de tiempo que te puedes tener en la conferencia, pero por el otro lado, ellos también te piden permiso que cuando tú te das de alta con tu información, ellos puedan revender esa información a cualquier persona que se los pida. Y si hay una compañía de mercadeo que les quiere comprar esa base de datos, tú al darte de alta en el sistema gratuito, les diste esa autorización y entonces te empiezan a llegar diferentes comunicaciones de comercialización de cualquier tipo de producto o servicio. Aquí lo interesante es, como mencionó Cruz, hace un par de semanas atacaron Zoom y robaron una cantidad de registros importante, muchos registros, y se los llevaron y están disponibles a la venta en el dark web. Sin embargo, no fue el único problema de ciberseguridad que se encontró. Imagínense ustedes que resultó que puede ser posible grabar esas comunicaciones, esas conferencias. Hasta hace 2 semanas era posible, a través de una vulnerabilidad, poder grabar esas conferencias. Y claro, si tú estás con tus amigos platicando un jueves por la tarde, echando la chorcha, o con tu familia, o con tus papás, o con quien sea, pues puede ser que no sea problema, pero si en una de esas estás teniendo una junta de planeación sobre soluciones importantes y estás tomando determinaciones, esa conversación se puede llegar inclusive a tu competencia, ¿no? De ahí que esa es la importancia de la ciberseguridad. ¿Cómo gestionar? Y voy a llegar a otro punto importante. Muchas dependencias de gobierno que obviamente tampoco estaban preparadas para tener soluciones de conectividad remota, nos encontramos con un caso en lo particular, en una dependencia en lo particular, en gobierno federal, pero que está aplicado en la Ciudad de México, en donde les dieron un manual para que a través de 7 páginas de manual pudieran intentar hacer una conexión de VPN al servidor central. Tú, después de hacer todo el proceso que te habían puesto por escrito, al final no logras hacer una conexión. Y entonces, ¿qué es lo que están optando por hacer muchos, como lo mencionó hace rato Cruz? Escritores remotos públicos. Esa es tal vez la puerta trasera más fácil de abrir que existe en el mercado. Cualquier tipo de atacante con poquita experiencia sabe cómo encontrar un escritorio remoto y sabe cómo violarlo y sabe cómo meterse. Eso no es seguridad. Hoy día, para poder gestionar la seguridad, hay que considerar muchos vectores. El primer vector es la seguridad perimetral hacia el centro de datos, hacia la red, hacia la parte local. Y entonces ponemos en el perímetro una herramienta. En este caso, normalmente ponemos un firewall y hacemos una configuración de firewall. Entonces ya tenemos protegido la reja, vamos a llamarle así. ¿Qué es un firewall al final del día? Si lo vemos así, ¿cómo lo podríamos nosotros considerar? En una empresa, tú tienes una empresa y pones una reja en la puerta, ¿no? Y el firewall funciona como la reja, y si tú abres un poquito la reja, pues igual pueden pasar 1 o 2 personas. Y si abres mucho la reja, puede pasar cualquier persona. Pues el firewall, eso es lo que hace, ¿no? Cerrar o abrir la oportunidad de la entrada de datos y la inspección de los datos. Al paso del tiempo hemos evolucionado en las soluciones de firewall y le pusimos primero la videocámara para vigilar quién estaba entrando y quién estaba saliendo. Y después le pusimos al policía, porque el policía es el que le pregunta al dato: ¿tú quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y quién te mandó llamar? Como cuando llegas a una empresa. Tú no llegas a la empresa y te metes como si fueras en tu casa, ¿no? Te pregunta el policía quién eres, a dónde vas, quién te mandó llamar, buscan a la persona internamente, regresan contigo y te dicen: sí, te mandaron llamar, puedes pasar. No te mandaron llamar, no te dejo pasar. Y más o menos sería una analogía hacia lo que más o menos funciona un firewall. Bueno, hoy día es sabido que alrededor del 50%, esto es una estadística pública, alrededor del 50% de los ataques o vulnerabilidades hacia una red
provienen de dentro de la red y no de afuera de la red. Y entonces llegamos a un siguiente vector, el vector de los usuarios. Y tal vez sea el problema más grande que tenemos que todos los que estamos trabajando en la parte de infraestructura, seguridad, ciberseguridad, redes, como le queramos llamar, sistemas, tenemos que trabajar, educar a los usuarios. ¿Por qué? Porque cada vez más son los ataques simples, son los ataques que nos están haciendo llegar de diferentes vectores, de diferentes maneras. Entonces, gestionando primero la parte del perímetro externo y por el otro lado, a través de los mismos equipos, solamente configurados de forma diferente, protegiendo el perímetro interno. ¿Y qué es lo que hablamos con proteger el perímetro interno? Es proteger los accesos de VPNs, los accesos de wireless, los accesos de escritorios, de la red compartida, de tal forma que perimetralmente logres enjaular y proteger toda la red de tus datos, toda tu base de datos, tu data center como tal. Y ya llegaste al primer nivel, vamos a llamarle así. Y entonces tenemos que pasar al segundo nivel, cuando queremos proteger las redes inalámbricas internas. Entonces tenemos que poner dispositivos que también logren hacer el filtrado de la información, del contenido que está transfiriendo de la red inalámbrica a la red, a los datos internos. Otro de los vectores que siempre tenemos que proteger, lo mencionaba Cruz hace rato, es el correo electrónico. ¿A quién no nos ha llegado un correo que nos dice que tenemos, y me acaba de llegar antier, lo guardé, un pariente que está, no, el que me llegó es otro, un pariente lejano que se murió, que no tenía herederos y que me estaba ofreciendo un abogado en Inglaterra compartir las ganancias, que eran como 5 millones de euros, a la mitad, y yo le tenía que dar mis datos, y entonces, obviamente, ese es un correo de phishing. ¿Y qué es lo que está buscando ese correo? Uno, obtener mi información, y dos, a través de que yo le dé clic en el enlace, que pique en un enlace, contaminar mi máquina para poder hacer la sustracción de la información. Lo más valioso que tenemos todos como usuarios, como personas, es la información. Al final del día, siempre habrá algo que sea valioso para mí, que yo necesito, yo quiero, voy a cuidar, porque seguramente hay una persona que le interesa esa información, ya sean personas o empresas. ¿Cómo podemos? Y ellos los atacantes, ¿qué es lo que están buscando? A través de esas herramientas de contaminación, principalmente por el vector de correo, mandarte ese anzuelo para pescarte a ti, pescar tu información y poder hacer un control y un acceso remoto hacia tu equipo, de tal manera que de ahí se puedan conectar inclusive a tu red. No importa que tu equipo esté de manera local o no esté de manera local, y ahorita vamos a pasar ese dato. Y el segundo vector que protegimos, perdón, el tercer vector que estamos protegiendo es el correo electrónico, que es muy importante. Tener una herramienta para poder hacer el análisis e inspección profunda de todo lo que llega a través de correo. El correo, las ligas y los attachments dentro del correo, porque son los tres rubros que vamos a tener que cuidar y proteger, estar verificando. Y después nos vamos al cuarto sector, o al cuarto elemento, importante elemento, que es la parte de los antivirus. Hoy día, no tener un antivirus de nueva generación en tu máquina, no importando si tu máquina trabaja de manera local en una red o de manera remota en la calle, da probabilidad a que puedas recibir un ataque, y pueden ser ataques, imagínate que tú ya protegiste tu perímetro, ya tienes tu correo electrónico protegido, pero de repente se te ocurrió meter una USB a tu computadora. Y es una USB que te pasó un amigo, que te pasó tu hermano, que te mandaron una fotografía, que te encontraste tirado en la calle, y tuviste inclusive la congruencia y delicadeza de conectar la USB y formatearla. Porque dijiste, bueno, me la encontré en la calle, no quiero saber qué tiene, la formateo, pero ya la tengo, ya la puedo usar. Y tengo una nueva USB con 2 GB de posibilidades para estar transfiriendo archivos entre mis dispositivos o con mis conocidos. Y resultó que esa USB traía un malware embebido que no se va con el formateo y que te contaminó la máquina. Tú, al estar de manera local o de manera remota con una máquina que le pusiste un USB y te cayó un virus, un malware, un ataque, al conectarte a la red local, ya sea de manera remota o de manera local,
vas a contaminar el segmento de la red a la que te conectes. Por eso el antivirus es tan importante. Y hoy día los antivirus han cambiado. Ya no son los típicos antivirus que todos los viernes a las 4 de la tarde se ponían a revisar el disco duro completo y se tardaban 4 horas revisando los 365,000 archivos que tienes dentro de la computadora, ¿no? Incluyendo todo el kernel del sistema operativo, cuando muchas veces el 70% del sistema operativo ni siquiera lo tocas como usuario normal, como un usuario estándar. Pues bien, hoy día este tipo de soluciones nos permiten hacer rastreos y monitoreos constantes en tiempo y en tiempo real sobre qué es lo que está pasando sobre la máquina, para que nada de lo que pueda llegar a entrar a la máquina se pueda propagar por la red a través de la conexión. En este momento ya he logrado proteger por un lado el perímetro, por el otro lado las conexiones inalámbricas, la conexión de correo electrónico, por el otro lado las conexiones que nos puedan llegar a través de la máquina directamente a través del antivirus de nueva generación, el endpoint que les llamamos. Y nos llevamos a un quinto elemento, un elemento importante, un elemento mucho más nuevo dentro de todo lo que tiene que ver con la la comunicación y la transformación y el intercambio de información, que son las soluciones en la nube. Las soluciones en la nube, muchas de las empresas de repente me dicen, es que yo no tengo soluciones en la nube. Y muchos creen que porque no tienen Amazon Web Services en donde tienen sus servidores, sus aplicaciones montadas, o porque no tienen Azure de Microsoft, o porque no tienen la parte de Google, Data Google, no recuerdo el nombre. Sí, esas son soluciones de nube, claramente. Sin embargo, soluciones de nube son tan simples como tener Dropbox o WeTransfer, que son soluciones simples y además que tienen servicios gratuitos. Obviamente, al tener un servicio gratuito, pues no tienen ningún tipo de protección sobre la información que estás subiendo y que mantienes en la nube. El mismo, ya lo mencionamos, Office 365 o G Suite, te lo dicen claramente, ellos no se hacen responsables ni de la información, ni de la transferencia de la información, ni de la seguridad de la información. De ahí que ese es otro vector que tenemos que cuidar. Esa información que ponemos en la nube, ¿cómo nos vamos a asegurar que el traspaso de la información desde el data center, desde el usuario hacia el centro de datos, a la conexión, a la conectividad, y de ahí al data center, a la parte de la nube, que todo ese camino esté protegido todo el tiempo, ¿no? Y ahora voy a llegar al último de los puntos donde es importante. La seguridad de acceso remoto, que es donde hoy día la gran mayoría de las empresas en los últimos mes y medio han estado sufriendo. Nadie estaba preparado, la verdad es que nadie se lo esperaba. Pocas empresas manejan los servicios de acceso remoto seguro. Y en 3 semanas, 4 semanas, todos nos tuvimos que poner a trabajar sobre cómo poder proteger esa información para que la gente se pueda ir a su casa. Si bien lo mencionó hace rato Cruz, tú puedes tener una máquina portátil o una tablet, o inclusive, como sucedió en muchos de los casos, tomaron la computadora de escritorio y se la llevaron a su casa. Lo único que les pidieron es tener una conexión de internet, el internet de su casa, y a través de él poder hacer la conexión hacia la red central. Hoy necesitamos ese tipo de conexiones, pero que sean conexiones, por un lado, sobre un túnel seguro de SSL. SSL VPN, eso es lo que necesitamos hacer. Que esas conexiones que sean seguras, que estén configuradas, que además estén encriptadas al nivel máximo de conexión, de conectividad, de tal forma que no sea violable ese túnel. Porque si de por sí ya pusimos a la máquina de manera remota, necesitamos un tipo de herramienta como esa para poder asegurar que esa conexión y ese túnel que estamos haciendo no vaya a ser violado. Hay muchas herramientas en el mercado. Nosotros como marca, como Sonywall, obviamente tenemos nuestra propia solución. Es una solución con muchos reconocimientos, con muchos premios. Se llama Secure Mobile Access y tiene grandes capacidades. Empezamos en pocos equipos y nos vamos a muchos equipos, y hoy día tenemos un cliente solamente en México que maneja 10,000 conexiones.
porque ese cliente ya estaba preparado desde antes. Muy bien, Roberto, pues bastante, muy bien explicado. De hecho, casi me estás adivinando las preguntas que tenía más para los No, paneles. no, vamos a seguirle, Este, vamos a seguirle. sí, la verdad es que ya con Roberto hemos hecho otras presentaciones así de este tipo. Pues la última vez fue en Tijuana, pero fue presencial, no había COVID. Y sí, la verdad que tiene mucha experiencia, Roberto, y pues realmente sí es mucha la explicación que nos está entregando, y espero que sea de provecho para todos. Si alguien tiene alguna duda, porque pues estamos manejando términos de firewall, y yo sé que aquí hay personas que no tienen nada que ver con las tecnologías de la información, háganos las preguntas en el chat y se las vamos a ir contestando al final de la sesión. Pues una de las preguntas que tenemos también es, pues, en la crisis del coronavirus, ¿cómo podemos prevenir un ciberataque? No sé si Sí, quién Dale, Andrés Andresito. si quieres la tomo yo. Muchas gracias, Cruz. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Andrés González y soy Andrés, Sales Engineers. si requieres proyectar algo adelante, ¿no? Okay. Sí, pues básicamente queriendo complementar un poquito lo que dijo Roberto, creo que hay unos retos muy específicos que surgieron con la declaración de la segunda etapa de la pandemia y bueno, ahora fase o escenario y ahora con la tercera. Y creo que había tres retos muy específicos. Uno era el cómo lo hago rápidamente, o sea, cómo migro al 100% de mis empleados a trabajar de manera remota. El segundo reto era, bueno, que tenía que ver con la capacidad. Si yo tengo la capacidad de poder albergar de manera remota a todos estos usuarios, a todos mis empleados. El segundo reto tendría que ver con la rapidez que yo podía implementar, ¿no? O sea, lo tenía que hacer ya antes de que las restricciones cada vez sean mayores. Creo que en México y Centroamérica parte de lo que surgió fue que lo hicimos muy rápido, o que lo hicimos conforme a la necesidad que necesitábamos, ¿no? Y creo que eso de una manera u otra estuvo bien. Pero había un tercer reto que se llama seguridad. Y la parte de seguridad creo que fue, tal vez no salimos de la manera más adecuada, tal vez salimos tratando de generar los dos primeros, tratar de cubrir, o sea, es decir, el área de sistemas, necesito que todos los empleados se conecten al desktop, necesito que tengan acceso a los archivos, necesito que entren al RP, pero la parte de seguridad creo que la hemos olvidado y creo que estamos en una etapa importante para ponerle vista a eso, para ponerle foco a esa parte, porque hay elementos que tal vez no lo estamos viendo. Creo que Cruz explicó muy bien la parte de RDP, la parte de correo, la parte de phishing, la parte de malware, que hoy en día, cada día ya está, o sea, está inundado, ¿no? Entonces, simplemente es cuestión de tiempo para que algún empleado le dé algún clic a algún archivo donde no debe ser, o peor aún, creo que en la parte de seguridad pasan dos cosas. Una es que estoy dejando que mis empleados se conecten de manera remota a través de sus casas, a través de una conexión que puede ser a través del módem de un no sé, de un proveedor de internet, el que sea, y que no necesariamente ese módem es un módem seguro, ¿no? O sea, puede ser que inclusive nunca le cambié el password al access point y entonces el vecino, mi compadre, el que llega a la casa, mi familia, mi esposa, mi hija, mis hijos, el PlayStation, están conectados a la misma red, ¿no? Entonces nosotros decimos que tenemos ahora este fenómeno de redes no controladas. Después de tenerlas en un ambiente controlado, o sea, de poderlas inclusive ver, pues ahora no las tengo y las tengo en un ambiente de red no controlada afuera. Que qué están haciendo y cómo lo están haciendo, no lo sé, ¿no? Y por otro lado, tenemos también las computadoras no seguras, ¿no? Entonces, si bien tal vez permití que se llevaran la computadora a su casa, pues tal vez le instalé un antivirus o el Defender por lo menos de Windows, ¿no? Pero tal vez dejé que la misma computadora que usan y no, que se están llevando de la compañía, pues igual está usando el esposo, el marido, los hijos para ahora la educación a distancia, entonces está siendo compartida, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos cuidando de esos aspectos? Y abrir una VPN directa o inclusive una RDP directa al data center o directa a mis servidores, pues pudiera entrar un tipo de malware así como en su casa, ¿no? Porque una VPN es una extensión literal de la red corporativa, ¿no? Entonces, nos estamos conectando a redes que yo les llamaría, o como le dicen los americanos, dirty, sucias,
que no tenemos control y también dispositivos que ya no tenemos control, ¿no? Entonces, yo creo que parte de cómo nos tenemos que preparar o cómo podemos prevenir ataques es preparándonos para este tipo de vectores, ¿no? Vectores que antes tal vez no conocíamos, como es estas redes no controladas, estar consciente que tengo una red no controlada del otro extremo, que tengo un dispositivo menos controlado del otro extremo, y mucho también tiene que ver con la cultura que manejamos en la organización, ¿no? Okay. Y ya de una otra forma, Roberto habló de varias soluciones que nos van ayudando en esta seguridad por capas, ¿no? El perímetro, el endpoint, la parte inalámbrica, y todos estos son capas de seguridad, ¿no? Muy bien, Andrés. De hecho, una de las preguntas que continuaban era, ¿cuáles son los principales vectores de ataque en torno al trabajo remoto? O sea, que las personas que están aquí que entiendan, pues, si a la hora de que tengo yo a mi personal trabajando desde casa, de oficina, pues cuáles son el vector de ataque que es más susceptible para un usuario remoto. Creo que lo acaba de comentar Andrés, y quiero un poquito reforzar lo que él dijo. Y de repente no nos damos cuenta porque no estamos acostumbrados a ello. Tú hoy día te vas a tu casa, conectas tu computadora portátil o de escritorio, como sea, y bueno, crees que es una sola máquina la que está conectada y te pones a trabajar. La verdad es que eso dejó de ser cierto en muchos de los hogares, porque hoy día está la computadora de la mamá, la computadora del papá, la computadora de uno o dos de los hijos, la tableta, el PlayStation o el Nintendo o el Xbox o lo que sea, la consola de videojuegos conectada, y además se te ocurrió comprar una o dos televisiones inteligentes para poder ver Netflix o Amazon Prime. De tal manera que sin darte cuenta, hoy día tienes 5 a 7 conexiones de red en tu propia casa. Y cualquiera de estos se convierte en un vector de ataque. Digo, hace rato lo mencionaba, el vector más simple es el mismo usuario conectando una USB directamente a la computadora, ¿no? Y creo que ahí regresamos un poquito a lo que mencionaste tú y mencioné hace rato. Para todos los que están en sistemas, le llamamos el problema de la capa 8. Para los que no están en sistemas y no se rieron, es la interfase entre la silla y el teclado. O sea, la persona. Somos nosotros los seres humanos los que le metemos el vector de ataque. De ahí que tener políticas claras, por un lado, y educando a los usuarios, por el otro lado, nos hace reducir este tipo de problemas. Y me explico. Educarlos hasta el sentido de, si es un correo que llega del banco HSBC y tú no tienes cuenta en el banco HSBC, no lo abras y tíralo a la basura. Porque muchas veces así son los usuarios, así somos los usuarios. Me llegó un correo de la CFE diciendo que tengo 2 meses de adeudo y que si no contesto el correo me van a cortar la luz. Entendamos que la CFE no te pregunta, va y te corta la luz y se acabó, ¿no? Porque esos son los diferentes vectores que nos están atacando. Somos nosotros los usuarios los que por descuido o desconocimiento somos los más propensos a atacar. Okay. Bueno, otra pregunta que quiero hacer aquí a los panelistas. Pues si tengo mis empleados o colaboradores trabajando con escritorio remoto, ¿es seguro o qué se le puede ofrecer? ¿O qué opción debería utilizar? Bueno, ahí, bueno, Andrés, nuevamente, pues creo que ahí ya de lo que hemos platicado, inclusive mucho de lo que tú platicabas al inicio, el abrir un escritorio remoto, hay 2 formas de hacerlo, ¿no? Abrir un túnel en el firewall, en el mejor de los casos, y poderme conectar y entrar a ese escritorio remoto, que si bien la comunicación viene encriptada, por lo que les comentaba de esta red no segura y no controlada que tenemos del lado de la casa, pues pudiera entrar de manera libre algún tipo de amenaza a través de la computadora remota y a través de este túnel, ¿no? La otra sería abrir directamente, o sea, tan burdo como abrir el internet y una máquina que tenga acceso a internet, ahí dejo que se conecte, ¿no? Eso sería lo más peligroso.
o un escenario que lo abra a través del firewall, ¿no? Y abrir el famoso, algo que nosotros le llamamos el puerto RDP o esta conexión de escritorio. Ok. Otra pregunta que tengo es, pues si yo tengo la suite de Google, que es G Suite u Office 365, ¿estoy protegido con la seguridad que me ofrecen? La respuesta es bastante simple, no. Ni Office 365 ni G Suite por sí solo te ofrecen ningún tipo de seguridad. El subir información a G Suite y Sí, bueno, creo que ahí compartirla. se me cayó mi conexión, creo que ya estoy. Sí, ya estás. ¿Sí me logran escuchar? Sí. Sí. Perdón, como te decía, Bueno. estás al aire. Bueno. Sí te escuchamos, Andrés. Ahorita está tomando la palabra Roberto. Yo creo que él mismo, no, él no nos escucha. Como te decía, la parte Creo que de... tengo problemas ahí con mi conexión, pero creo que sí me están escuchando. Levanté otra conexión por mi teléfono. Entonces les mencionaba, bueno, ok. Sí, continuamos, Roberto. Sí. Les decía, ellos mismos, y ni siquiera lo hacen, sobre todo, bueno, lo sé claramente del Office 365, ni siquiera te lo ponen en letras chiquitas, te lo ponen al calce a la firma de contrato. Ellos no se hacen cargo de la seguridad. De tal manera que tú necesitas una solución como la de, y ahora sí voy a ser comercial, Cloud Application Security, en donde a través de una solución estás revisando todo el tráfico que está pasando del usuario hacia el data center, hacia la nube de Office 365 para el intercambio de información, intercambio de archivos, igual que con G Suite. Hay que tener mucho cuidado con esa parte porque muchos creen que por comprar o pagar la licencia para soluciones en la nube de este tipo de suites ya tienen algún tipo de protección y la verdad es que no tienen ninguna por sí sola. Ok. Entonces, pues ya viendo todo esto, ¿qué servicio es el adecuado para proteger mi organización? Yo creo que es bien importante ahí. Todas las organizaciones tienen que tener la protección de 360 grados. Esto es definitivo. ¿Dónde va a cambiar? Cambia en el tamaño de cada organización. Hay organizaciones pequeñas, hay organizaciones medianas y grandes. Y algunas organizaciones grandes pueden ser una planta de producción en donde tienen muchas personas trabajando en producción y poca gente en la parte de ventas o administración con uso de conectividad y comunicaciones o computadoras. Y entonces es una organización que por sí sola es muy grande, pero que su solución no lo es tanto. Por otro lado, te puedes topar con una empresa que no es tan grande en cuanto a tamaño, pero que se dedica 100% a la comercialización. Quiere decir que depende 100% de personas que estén conectadas, cotizando, vendiendo, yendo a la calle, etc. Siempre he pensado que el servicio sí se tiene que determinar dependiendo del tamaño de organización, pero cuidando, como mencioné hace rato, los diferentes vectores. Por un lado, proteges el perímetro externo, por el otro el interno, por el otro el endpoint o los dispositivos, llamémosle así. Por el otro lado, tu correo electrónico. Y en base a eso gira la protección. Hay clientes que hoy día tienen un firewall, por ejemplo, y activan las licencias de SSL y tienen 20 colaboradores conectándose desde casa, haciendo túnel seguro, y con 20 conexiones son suficientes. Un firewall de tamaño mediano, chico inclusive, te lo soporta y lo puedes trabajar bien. Pero una organización que tenga 50, 100, 150 usuarios conectándose de manera remota directamente al firewall, seguramente la conexión se va a hacer lenta y la transferencia de información lenta, de tal manera que la experiencia del usuario cae mucho. Ahí requieres otro tipo de soluciones como las de conexión de acceso remoto. Ok, perfecto. Otra de las preguntas que viene aquí es, ¿por qué necesito de expertos? O sea, pues, ¿qué nos pueden decir? ¿Por qué necesito una empresa, no importa el tamaño, de tener a alguien con experiencia y les apoye en estos tiempos de contingencia?
Mira, ahí tengo una gráfica, voy a tratar ahorita de proyectarla porque hace rato estaba tratando de proyectar y no me dejó. Pero tengo una gráfica que habla precisamente con el tema de los expertos. Hay que entender algo. Hoy día, en el mundo, no en México, en el mundo, hay una necesidad de algo así como 80% de falta de ingenieros de ciberseguridad especializados. Vaya, del total de ingenieros que se requieren, ya estoy proyectando por ahí, ¿verdad? Sí. Del total de ingenieros que se requieren en el mercado, solamente hay un 20% del requerimiento total a nivel mundial. Por un lado tenemos los riesgos, cómo se escalan los riesgos y a partir de la mayor, ya lo hablamos hace rato, a partir de mayor cantidad de conexiones, mayor cantidad de riesgos, porque hay mayor exposición de la información, mayor exposición en los datos. Por un lado, tenemos lo que es el costo de la seguridad como tal, el costo del usuario del antivirus, el costo del usuario del email security, de la seguridad de correo electrónico, el costo por usuario de la seguridad perimetral y de la VPN y de la integridad. Y eso es algo cuantificable que todos conocemos, ¿no? Por el otro lado tienes personal requerido y por el otro lado tienes tu presupuesto y tu headcount. Tú tienes un limitante para poder contratar personas y tienes un presupuesto para la contratación de personas. Pero además, aunado a que no hay muchos especialistas en seguridad en el mundo. Y entonces encontramos esto como el gap. ¿Por qué requiere un especialista? Tú ahorita en tu presentación fuiste muy puntual porque ustedes son una empresa muy profesional. Tú y tu equipo es muy profesional y pudieron hacer un análisis forénsico relativamente simple sobre un ataque que recibiste a través de un correo, perdón, a través de un mensaje de SMS a tu celular. No cualquier empresa, no cualquier persona tiene los conocimientos básicos necesarios. Si no tienes un experto como ustedes detrás de esas organizaciones, la probabilidad de ser atacados se incrementa muchísimo. Inclusive teniendo un experto como ustedes, y todos lo sabemos, puede estar detrás de una organización apoyándolos, y sin embargo, no ser suficiente por la cantidad de vectores de ataque que puedas tener. De ahí que es importantísimo contar siempre. Es como me lo dijeron hace mucho tiempo, tú tienes que tener como persona tu abogado, tu doctor y tu agente de seguros, dicen por ahí, ¿no? Bueno, pues en sistemas necesitas, por principio de cuentas, tener un asesor de ciberseguridad. Alguien que te pueda decir si estás siendo atacado, si ya te atacaron o si te van a atacar. Otra estadística bien importante que tiene que conocer la gente es que el común denominador, las empresas en general, se enteran de un ataque en promedio 180 días después de ocurrido el ataque. Quiere decir que hasta 6 meses después de que se metieron a tu red, te robaron la base de datos de tus clientes y la pusieron a la venta, 6 meses después tú ya te enteraste. Y eso nos lleva a otra pregunta. La pregunta no es si te van a atacar, la pregunta es cuándo. Muy bien. La siguiente pregunta es, pues, ¿qué me va a cubrir al 100%? Ahora con todo esto que ya estamos presentando, pues, ¿qué me protege al 100%? ¿Quién? Nosotros. Soneworld. Eso es un comercial. Boundless Cybersecurity, como lo pones, como lo mencionamos hace rato, es la nueva forma en la que nosotros las vemos las redes. Redes perimetrales sin fronteras. Y yo sé que suena un poquito absurdo inclusive mi comentario, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengas una red perimetral? Perímetro se refiere a algo que está dentro de, o sea, en un lugar de. Y si eso es un perímetro, ¿cómo va a ser que tienes un perímetro que no va a tener fronteras? Por lo mismo, porque hoy día hay tantos vectores por los cuales te puedes conectar, que son los atacantes los que están utilizando todos esos vectores para a través de amenazas
avanzadas que les llamamos, tú las mencionaste hace rato, este malware avanzado, hoy está buscando a través de técnicas adelantadas de evasión cómo darle la vuelta a los sistemas de ciberseguridad. Nosotros nos encontramos el año pasado con un malware tan avanzado que podía llegar a una red protegida por firewall, inclusive pasar por una solución de sandbox como la nuestra, en donde en el sandbox, como tú lo hiciste, analizas el 100% de lo que está pasando por la red, el 100% de la información, los paquetes que les llamamos, y los analizas para saber si están atacando con algo o no. Y nosotros encontramos que había malwares que ahora son un tanto, les llamamos avanzados. Hay gente que llega a decir de ellos inteligentes. Y no son tan inteligentes, nada más son astutos. Imagínate que es un programa que cuando llega al sandbox, todos los sandbox corren sobre máquinas virtuales. Este virus, este malware, este ataque, este bicho entra a la máquina virtual, y antes de ser ejecutado, se percata que está en una máquina virtual. Al percatarse que está en una máquina virtual, se autodestruye para no ser identificado. Yo le preguntaba a uno de los ingenieros de desarrollo, eso está muy avanzado, ¿cómo es que identifica que está en una máquina virtual? Y dijo, me comentó, es de lo más simple. El malware busca componentes de máquina física en una máquina virtual. Las máquinas virtuales, por principio, no utilizan tarjeta de video. De ahí que lo que primero que busca es la tarjeta de video. Al no encontrarla, sabe que está en una máquina virtual. No sabe si es buena o es mala, no sabe si es sandbox o no es sandbox. Simplemente no quiere ser identificado y se autodestruye. Okay. Hoy día, nosotros con este tipo de soluciones, a ver si puedo otra vez, denme un segundo. Les voy a predicar. ¿Cómo podemos, o cuáles son desde hace rato lo mencionaba, las diferentes áreas donde nosotros gestionamos las soluciones? Y esto puede ser ejemplos simples, muy puntuales de dónde nosotros trabajamos como marca, dónde trabajamos con nuestros clientes y dónde los apoyamos con la ciberseguridad. Esta es una red cualquiera, en donde tienen computadoras, pueden ser portátiles o de escritorio, tienen sus servidores. Es una red LAN local, de área local, que tiene una conexión a internet. En este caso tenemos 250 usuarios. El 60% de la fuerza de trabajo de esta operación es una fuerza de trabajo móvil. ¿Qué es lo que nosotros ponemos para servicio del cliente? Por principio de cuentas, cubrimos el perímetro, tanto el externo, el que va entre internet y la red, como el perímetro interno entre las computadoras y el data center, con una misma caja, que es un firewall. Ponemos una solución de seguridad de correo electrónico, email security, para proteger las 250 cuentas de correo que tiene este usuario. Por otro lado, como tenemos una fuerza de trabajo móvil, en este caso el 60% de esta fuerza, de estos 250 usuarios, entonces ponemos un equipo de Secure Mobile Access, que es un hardware como tal, a través de un software de licenciamiento delgado que puede utilizarse sobre cualquier tipo de sistema operativo y en cualquier tipo de dispositivo. Esto es, en cualquier tablet, cualquier celular, cualquier computadora. Como decían ayer en una película que veía, Gates o Jobs, cualquiera de las dos, pueden conectarse de tal manera que hacen los túneles de SSL, VPN seguros y administrados. Tienen sus redes inalámbricas, se le ponen sus access points porque seguramente tienen accesos inalámbricos dentro de la LAN, y les ponemos Capture Client, que es el antivirus tanto a los servidores como para las computadoras. Esta es una solución en donde estamos protegiendo el perímetro externo, el perímetro interno, los endpoints, el wireless y los accesos remotos a través los accesos remotos de la fuerza de trabajo móvil, incluyendo la parte de email security. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos una empresa un poquito más grande, un poquito más de más usuarios, y que además tienen en este caso oficinas remotas y tienen un data center y tienen un corporativo y los tienen en diferentes lugares porque el centro de datos
lo van a utilizar como una facilidad para recuperación de desastres en caso de que les pudieran llegar a tener un ataque o una falla. Y entonces, sobre estas soluciones, lo que nosotros montamos, pregunta, ¿me alcanzan a ver? Sí, sí. Bueno, Sí, 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 se ve la presentación. perdón, pues es que luego pregunto porque luego de repente nos están viendo las presentaciones, ¿no? En esta solución, primero tenemos conexiones de las sucursales remotas, pueden ser chicas, medianas o grandes, del corporativo, el centro de datos, y tenemos conexiones a internet tan simples como pueden ser una conexión normal ADSL, o pueden tener una conexión de fibra, o pueden tener inclusive una MPLS. Por principio de cuentas, en esta solución vamos a poner firewalls en cada una de las puntas, los podemos poner en HA para que tengan alta disponibilidad, y a través de la solución de SD-WAN hacer que estos enlaces, que son más de uno, en este caso son dos, tengan esa posibilidad de estar trabajando los enlaces al mismo tiempo, optimizando el recurso del mismo enlace y no tener que llegar a crecer en enlaces, sino optimizar la forma en la que pasa la información. Adicionalmente, son empresas ya grandes, entonces tienen algunos sistemas como Azure o como Amazon Web Services, y entonces tienen sus soluciones en la nube y deciden que pueden tener algún tipo de firewall virtual para que la solución que tienen montada en Azure también tenga un firewall para la contención hacia los servidores que están montados en la nube, ¿no? Por otro lado, metemos Cloud Application Security para esas conexiones hacia los servicios de la nube, como lo puede ser Office 365 o G Suite, o algún tipo de solución como Dropbox, OneDrive, se me viene a la mente Salesforce, una serie de aplicaciones que podemos proteger, que son soluciones que tienen información nuestra montada en la nube y que estamos protegiendo. Por el otro lado, ponemos a través de una solución, ya sea en las data center o en la nube, una solución de email security para proteger las cuentas de correo de todos los usuarios. Y el SMA, el Secure Mobile Access, porque seguimos teniendo una fuerza de trabajo remota, lo podemos poner un equipo en un centro, otro equipo en otro centro, y de tal manera que uno sea el respaldo del otro. Sin embargo, estas soluciones están trabajando los dos al mismo tiempo. Si se llega a caer uno, toda la carga se pasa al otro. Pero de mientras, siempre están trabajando, pasando la información, los usuarios entre cajas, de tal manera que ninguna de las dos se sature y siempre tengan una buena velocidad, por lo tanto, una buena experiencia para el usuario. Le vamos a poner access points. Tenemos tamaños chicos, medianos y grandes de access points. En las sucursales más pequeños, en el corporativo tal vez un poco más grandes. Otra vez le ponemos antivirus para toda la solución en todo el sistema, y entonces contamos ya con una solución, por un lado, completa de protección de 360 grados. Pocas marcas en el mercado se los pueden ofertar. De hecho, somos la única marca en este segmento del mercado como ciberseguridad que ofrecemos adicional la parte de SMA. De manera puntual, es una de las mejores herramientas que existen en el mercado. Y además, nosotros hemos trabajado mucho sobre lo que están empezando a ver, que es el Capture Security Center, una herramienta en donde a través de una sola pantalla puedes administrar, puedes monitorear y puedes correr reportes de toda la infraestructura que tienes trabajando. Los firewalls, las conexiones, las VPNs, el ancho de banda, las aplicaciones, quién entra a dónde, que tú puedas estar administrando y visualizando qué usuario llegó desde qué punto de conexión, hacia dónde se metió y qué fue la información que accedió, de tal manera que toda tu información se encuentre segura, que tú puedas tomar control de esa administración, pero además a través de esa visualización saber cuáles son los requerimientos, las necesidades de los diferentes usuarios y quiénes son los que se están metiendo a diferentes zonas. La verdad es que muchas empresas no quieren que los empleados de ventas se estén metiendo al ERP. No tienen para qué. Igual que los empleados de contabilidad no tienen por qué estar metidos en los CRMs en la parte de cotizaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer a través de esta herramienta poder estar haciendo esa analítica y tratar de ser predictivos sobre el tipo
de conexión, el tipo de utilización del ancho de banda y el tipo de ataque que podemos llegar a tener. Muy bien, Roberto, por el portafolio ahí tan extenso que se maneja. Traigo ahí una última pregunta y pudiéramos ya iniciar con la sesión de preguntas y respuestas de aquí del auditorio, que de hecho ya había algunas en el chat. Pues sobre los ataques del ransomware, deberíamos estar preocupados porque pues tengo la impresión que estos ataques son únicamente para empresas muy grandes. ¿Qué nos puedes decir? Ya lo dije hace rato, aquí la pregunta que te tienes que contestar como usuario, como negocio, como empresa, no es si te van a atacar. La pregunta es cuándo. Porque de que te van a atacar, te van a atacar. El ransomware no discrimina edad, tamaño, estado social, estatus, nada. Te puede empezar, les voy a platicar, porque esto lo tengo de vivencia propia. Un conocido, él tiene un negocio muy pequeño, él es un constructor, pero a nivel pequeño. Él trabajaba con su papá, eran su papá, él, un dibujante y un asistente. Compraban un terreno, construían una casa, la vendían, compraban el siguiente terreno, construían una casa, la vendían y de eso vivían. Les iba bien, construían casas grandes y tenían buenos ingresos. El hijo nunca respaldó la computadora, no lo pensó necesario. Todos los planos, todos los proyectos pasados y futuros estaban sobre su máquina. En junio del 2017 me buscó con este tema porque le había caído ransomware a su computadora. Él tuvo suerte, pagó 50,000 pesos en bitcoins y le regresaron la llave de su computadora. En ese momento fue a comprar un disco duro externo para respaldar. Algo tan simple como eso. Esa es una empresa muy pequeña. Tengo otro cliente que es más o menos, es del mismo rubro, de la zona de la construcción. Ellos construyen principalmente bodegas y tienen administran un par de parques industriales en la zona de Jalisco, en Guadalajara. Y a estas personas, un día yo los fui a ver y les decía, oye, mira, te vendo SonyWall, estos cuadros, y la persona de sistemas me dijo, la verdad es que yo tengo mi marca, no me atiende muy bien mi proveedor, estamos en noviembre, se me vence en mayo mi servicio, ¿por qué no te das una vuelta en abril? Ok, lo anoté en mi CRM y en mi agenda y dije, llamarle al cliente tal en abril. En febrero, principios de febrero del año 17, me llamó y me preguntó, oye, ¿cuándo puedes venir? Y yo le contestaba en ese momento, me encuentro ocupado, es que tengo que ir a ver a un cliente. Y me paró en seco y me dijo, no, tal vez no me expresé bien. ¿A qué hora puedes venir? Cuando un cliente de ciberseguridad nos dice a qué hora puedes venir, sabemos que hay un problema choncho y gordo. En ese momento hay que correr. Llegué y tenían una máquina, su servidor de base de datos con ransomware. Y le pregunté, ¿qué quieres hacer? ¿De cuándo es tu último respaldo? Me dice, era martes, lo recuerdo perfecto. Mi respaldo es del viernes. Es una empresa que, como se dedica a la construcción, no tiene mucho transferencia de información, vaya, no hace factura el fin de semana, no tiene comercio, nada por el estilo. Le dije, pues aquí hay de dos, o pagas o restablecemos el servidor completo. Decidió obviamente no pagar, restablecimos el servidor. Y aquí les voy a hacer una pregunta que muchas veces me hacen. La gente, las empresas me llegan a hacer esta pregunta. Bueno, reconstruimos el sistema operativo, pusimos la base de datos, metimos el programa de administración, el correo electrónico, todo, volvimos a levantar. Eso nos tardó como 48 horas. Han de imaginarse que durante 48 horas la fuerza laboral, que no es muy grande, son como 80 personas en esa empresa, ya se jalaban de los pelos porque no estaban trabajando, ¿no? Y la pregunta que me hicieron un tiempo después, un director de sistemas me decía, ¿cuánto tengo que invertir en ciberseguridad? Yo sé que es una pregunta que muchos de ustedes están haciendo, y esa pregunta la contestamos normalmente con otra pregunta. Si hoy a ti, empresa X, la que sea, chica, mediana o grande, no importando el rubro, te cae un ataque de ransomware
sobre tu base, sobre tu centro de datos, sobre tu base de datos, tu CRM, tu RP, y te vas a tardar entre 48 y 72 horas en recuperar la operación de ese servidor, de esa información, para que la gente vuelva a trabajar, ¿cuánto dinero te costó? ¿Cuánto dinero te costó en mano de obra parada, en recursos desperdiciados, en gente que le tiene que volver a meter mano al servidor, en herramientas que hay que meterle? ¿Cuánto te costó en global? Y tal vez pueda ser la respuesta a muchos de cuánto tengo que invertir en seguridad. Porque llegamos al principio de este comentario. La pregunta no es si te van a atacar. La pregunta es cuándo. Y como ya les decía, el común denominador de las empresas y organizaciones se dan cuenta que fueron atacados 180 días después de ser atacados. Esa es la parte que tenemos que cubrir para poder asegurar la continuidad de negocio y que la información siga fluyendo. Muy bien, muchas gracias ahí, Roberto, por la explicación tan buena. Ya ahorita ya las preguntas de los panelistas pues ya fueron en total 10. Pues iniciaremos con las preguntas y respuestas de aquí del auditorio. Yo estoy viendo aquí en el chat donde dice, hay una pregunta aquí buena, ¿no? Son varias. Aquí pregunta Clara Elena. Lo que dice es, ¿cuáles son las plataformas más inseguras, ya sea de reuniones o de correo? Específicamente, ¿qué puedo hacer yo como persona sin conocimiento en sistemas e informática para proteger mis cuentas y mi información en línea? Esta me gustaría contestarla, igual si quieren, Roberto, Andrés, un poco más ahí en la respuesta. Yo creo que aquí, Clara, no es buscar cuáles son las más inseguras, porque te vas a encontrar muchas aplicaciones y realmente uno busca las aplicaciones donde no nos cueste, ¿no? Y dice, está bien suave, pero realmente tú no estás consumiendo un producto, el producto eres tú. Al momento de que tú creas tu cuenta de usuario y le das clic, acepto, que realmente no leemos, ¿no? los términos y condiciones cuando abrimos una cuenta en línea. Lo recomendable es que te fijes cuando contrates no contrates, des de alta alguna plataforma de colaboración o correo electrónico que maneje autenticación de doble factor. ¿Eso qué significa? Que tú entras a esa plataforma, tú pones tu usuario, tu contraseña, y tú puedes configurar, es algo muy sencillo que viene, por ejemplo, en Google, en Hotmail, en muchos servicios de correo electrónico gratuitos, hay un apartado donde debe decir privacidad y seguridad, y debe de tener una opción de MFA, que se le conoce, es Multifactor Authentication. Y tú bajas una aplicación móvil, ya sea Google Authentication o Microsoft Authentication o OAuth, es OAuth, son aplicaciones gratuitas y tú ligas esa aplicación con tu cuenta y cada vez que tú te loguees te va a pedir un código, que ese código te lo va a dar la aplicación en el dispositivo. Y eso tú te aseguras de que en caso de que tus datos ya los hayan robado a través de esa plataforma y tu cuenta y tu contraseña ya esté públicamente expuesta en internet, no pueden acceder si no tienen el código que tú tienes en el teléfono. Ahí me llega, por ejemplo, de Mercado Libre. Me dice, oye, aquí es tu código, ¿cierto? Es alguien que quiere entrar a las cuentas. Y traigo yo, por ejemplo, hay un pequeño detallito que tiene Gmail. No sé si ustedes se hayan dado cuenta. Por ejemplo, mi cuenta de correo electrónico es cruz.javier. Y hay un panameño que reside en Miami, porque ya lo busqué, ya lo rastreé todo. Su cuenta es Cruz Javier. Y si tú en Google, si tú pones tu nombre, pero pones un punto después de cada letra, ese correo te llega a ti. Es un error que trae ahí Gmail. Ahí me llegan los estados de cuenta de él. Otra vez me llegó un expediente clínico de salud de él. Una vez me metí a su cuenta de Spotify porque le di olvidar contraseña
y puse mi cuenta, y puse la cuenta de él y me llegó a mí, entré a ver su playlist y pues lo que hice es salirme y pues yo por pánico modifiqué mi contraseña y uso una aplicación que tengo unos de 16 caracteres más mi autenticación de doble factor. Yo creo que en caso de que tú no tengas más que seas tú como empresa, pues yo te recomiendo que al menos tengas eso. No sé si Andrés o Roberto quieran. Como bien dices, como bien tú mencionas, Cruz, la plataforma más insegura siempre va a ser la que no tiene costo, ¿no? No estás pagando la seguridad, entonces va a ser insegura por principio básico, ¿no? Y yo lo mencionaste, desde el sentido que tú te vuelves el valor de esa plataforma, al que ser tus datos los que comercializan, y tus datos pueden quedar en manos de veto a saber quién. Entonces, para la parte de plataformas de reuniones o de correo, pues esas. Pero también podríamos hablar de que hay muchas que sí son seguras. El mismo Zoom, que tuvo un problema de seguridad y una brecha, hoy día se volvió más seguro porque le han metido doble factor de autentificación para poder meterte en una sesión de Zoom. Ahora te ponen en la antesala para saber quién eres, para que no se puedas colar. Cualquier persona, cualquier conferencia, ya le están metiendo más seguridad, ¿no? Entonces existen muchas. Yo tengo instalado en mi computadora y en mi celular como 6, porque depende del proveedor o el canal con el que estoy trabajando. Cada quien quiere utilizar su propia plataforma. Nosotros en lo particular utilizamos 2 más. De tal manera que nosotros, al ser una empresa de seguridad, cuidamos mucho las que estamos utilizando, ¿no? Pero definitivamente son plataformas con costo. Y como dice la pregunta, específicamente, ¿qué puedo hacer como persona sin conocimientos en sistemas para proteger mi cuenta y mi información en línea? No hay que no hay que acceder a sitios que no conocemos. No hay que abrir correos de gente que no conocemos. Se hizo una encuesta hace algunos años que decía, si te llega un correo con un archivo en PDF que dice factura y viene de Lupita de Contabilidad, ¿lo abres o no lo abres? El 66% de las personas que contestaron, ejecutivos todos, gente de empresa, dijeron que sí lo abrían. Y yo sé que ahorita, si ustedes hacen la pregunta, ustedes mismos la van a contestar como afirmativa. Pues viene de Lupita, todos conocemos a Lupita de Contabilidad. ¿Cómo no voy a abrir el archivo de la factura? Y resultó que la cuenta había sido robada. Tú no te diste cuenta que era lupita@contabilidad.com.mx cuando el dominio de la compañía era .com nada más. Y tú no te diste cuenta en ese pequeño detalle y te robaron y abriste el archivo y el archivo venía contaminado y ya metiste un bicho a la red, ¿no? Hay que ser muy delicados en no meterse con esas cosas, o sea, evitar abrir de lo que no conocemos y de quien no conocemos, no lo abramos. Fíjate, eso que mencionas, Roberto, una vez nos sucedió aquí a nosotros, pero pues teníamos la suerte de contar con la aplicación que tienen ustedes en la nube de Cloud App Security. Hubo un malware que a través de uno de nuestros proveedores le llega un correo a mi área de administración, factura y pone un link de SharePoint, que SharePoint es una plataforma de colaboración empresarial. Ah, qué suave, ya no me lo mandan por PDF. Al darle clic, pues abría el Internet Explorer o el Chrome o el Mozilla, el que estaba predeterminado, pero no desplegaba ninguna página. Y en ese momento me informan, oye, qué raro, me están diciendo que yo estoy mandando cientos de correos, algo que yo no he hecho. Entonces, ese malware, ¿cómo llegó? Es a través de nuestro proveedor que le compramos equipos. Ellos estaban infectados y ese malware lo que hacía era descargaba todos los contactos que estaban en el Outlook o en el Thunderbird o la aplicación de correo electrónico que se usa en esa máquina y esparcía el malware a través del correo. Entonces, lo que fuimos y revisamos es, a la hora que vimos el reporte, esa persona que trabaja con nosotros, pues voló inmediatamente a África, a Holanda, a España, en menos de minutos. Que estaba automatizado el malware y ya empezaban a abrir su sesión remotamente para pues, esparcir el malware. Y lo único que hicimos fue, pues cambia tu contraseña
y ya pusimos en el modo de prevención, pero si no hubiéramos aplicación como la que ustedes tienen de Cloud Developer Security, pues no hubiéramos sabido ni por dónde fue el ataque, ¿no? Porque no teníamos la visibilidad ni siquiera el análisis forense para poderlo detectar. Entonces sí, es muy importante. De hecho, es una de las preguntas que viene aquí enseguida, que es el security awareness o el factor humano o el humanware, como ahora lo están empezando a llamar. Perry dice, ¿qué recursos nos puede recomendar para concientización de usuarios? Security awareness. Yo creo que aquí, Alejandro, lo más referente es el entrenamiento al personal y pues tener bien monitoreado si realmente tu personal está cumpliendo. Y una de las brechas donde todos caen, que acaba de mencionar Roberto, es por el correo electrónico, los puertos USB, es el que se encuentra en la memoria USB, porque también hay ataques de ingeniería social física. Si yo quiero entrar a una compañía, pero veo que hay mucha seguridad en su correo electrónico, ya tengo 2 meses y no puedo alcanzar, pues voy y tiro USBs en el estacionamiento de la compañía, ¿no? Y alguno de ellos va a entrar y va a meter la memoria, con eso te abre una puerta. Yo creo que ahí sería crear un plan y procesos de entrenamiento, así como hay entrenamiento operativo, entrenamiento administrativo, entrenamiento de la misión, visión de la empresa. Se incluye dentro de tu programa un programa de concientización en ciberseguridad, de enseñarle, de entrenar de los USBs no se deben de abrir, incluso la solución que tienen aquí, Roberto, es Sonywool. Tú puedes decir qué usuario y qué número de serie de la conectarse a las máquinas. Inclusive si tú conectas algún teléfono, que es lo que muchos usuarios llegan a su estación de trabajo, no tienen batería, conectan el teléfono a la USB para cargarlo y ¿qué te aparece lo primero en Windows? ¿Confía usted en este dispositivo? Claro, es mío, pues le vas a aceptar, ¿no? Pero hay mucho malware que entra por el dispositivo móvil. Y a la hora que tú conectas el dispositivo móvil que tiene algún malware y se conecta a la PC, el malware es un software que lo que hace es, ya veo conexión a través de un puerto USB y el malware empieza, ¿qué es? Es un sistema operativo Windows. ¿Hay vulnerabilidad? Sí, en el SNB, que es un protocolo muy común que tienen los sistemas operativos. Explota la vulnerabilidad, lo que hace se le llama es movimiento lateral. A la hora de que ya brincas a una computadora, pues obviamente tienes mayor recursos de cómputo, mayor escalación de privilegios y puedes perpetrar ataques internamente dentro de la empresa. No sé si con eso alcancé a contestar tu pregunta, Alejandro, y si hay algo ahí que Andrés o Roberto puedan o tengan. A mí, si me permite, me gustaría como nada más puntualizar, más que puntualizar, sería, creo que la clave está mucho en cómo identificamos estos vectores, ¿no? Hemos estado hablando mucho de vectores y generalmente vector lo identificamos como aquella vulnerabilidad que ocurre, que va a permitir que yo pueda tener una intrusión, un ataque, ¿no? Entonces, estas vulnerabilidades pueden ser ya sea en un software, que son medidas y que vienen con ellas, o vulnerabilidades también sociales que se van dando, ¿no? Por ejemplo, yo te diría, en una situación como estamos viviendo ahorita, hablando de coronavirus, pues todo lo que lleve por correo electrónico, que lleve la palabra coronavirus o que sea acerca de eso, pandemia, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, y por otro lado, fijarse muy bien de dónde estamos bajando las cosas. Es decir, a qué sitio estoy entrando y qué información estoy bajando, ¿no? En el cual me puede venir muy vulnerable, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora el 18 de abril sacamos un comunicado acerca de Sony Alert sobre la parte de Zoom. Y algo que hemos encontrado a través del laboratorio de Sonywool, de hecho se los voy a compartir en el chat, es que por ahí también está un instalador de Zoom. Ya ven que cuando se conectan a Zoom, digo, si lo conocen, te pide, ya cuando entras a la página, te pide instalar algo, ¿no? Entonces, por ahí hay un instalador que también es falso de Zoom, ¿no? Y al momento de instalarlo, sí instala el Zoom como tal, el plugin, digamos, pero también instala un CryptoMiner, ¿no? Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado de dónde estamos entrando y de dónde estamos obteniendo los recursos, ¿no? Como es lo que quería ahí complementar, ¿no? Por ahí les comparto también el link acerca de esto ahí en el chat. Muy bien, gracias Andrés. Voy a decir una palabra que tal vez no nos gusta mucho a nadie, inclusive
se escucha fea, ¿no? Pero en estas épocas hay que desconfiar un poquito, ¿no? Como usuario me refiero. ¿Qué es lo que te llega? Analízalo bien, tú lo pediste, tú lo requerías, es un servicio al que estás conectado normalmente o simplemente por cualquier casualidad te llegó. Eso que llegó por casualidad, ¿de dónde viene? O sea, tú te puedes meter sin abrir el correo, te puedes meter a la dirección de donde viene el correo y ahí poder más o menos analizar la dirección del correo al que está remitente y tú poder tomar una decisión si puede ser algo medio chueco, medio turbio y si de plano no confías en ello, darle para atrás, borrarlo y si en verdad alguien te quería mandar algo y era importante, te va a volver a buscar, ¿no? Sí tengamos cuidado como usuarios de a qué le damos clic. Y una de las cosas ahora voy a vender un poquito, una de las herramientas que te ayudan mucho como usuario precisamente es el Capture Client. Es un antivirus que, como ya mencionó Cruz, desde la misma consola el administrador puede decidir si tú puedes conectar USBs a tu computadora o no, si puedes utilizar los dispositivos a través de tu computadora o no, o cuáles dispositivos, dependiendo del número de serie, sí puedes conectar. Lo que es un hecho y es un consejo, lo sabemos, y lo mencionó ahorita Cruz, si es una USB que alguien te pasó o que te encontraste tirada en la calle, mi mayor recomendación es tírala a la basura. La probabilidad de que esté contaminada es como del 90% y no te vas a dar ni siquiera cuenta. Y tú la vas a ver muy bonita y puede tener la forma de un balón de fútbol o puede ser un personaje animado o puede ser simplemente un USB. El 80% de las USBs que te encuentras en la calle traen contaminación. La recomendación que damos es tírala a la basura. No la abras. Así es. Aquí hay otra pregunta de Alejandro Soto Perris, y esa sí es dirigida hacia ustedes, donde dice, Capture Security Center, ¿viene siendo un SIEM o un sistema de correlación de eventos? Ese es de Andrés. Si bien el Capture Security Center, la idea de Capture Security Center principalmente es tener un solo panel o un único panel de administración en cuanto a todas las soluciones de Honeywell. Pero también tenemos la parte de reporting y la parte de analytics. Entonces, Capture Security Center, por un lado, cubre una necesidad de algo que nosotros le llamamos seguridad en silos, que es tener diferentes consolas para poder administrar que es la consola de antivirus, que es la consola de Wi-Fi, que es la consola de los firewalls, que es la consola de cada uno sitios diferentes, ¿no? Entonces, se vuelve esta seguridad en silos, ¿no? Aislada, ¿no? Es decir, tengo estas consolas regadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, Capture Security Center lo que pretende hacer es un único panel de seguridad en el cual pudiéramos administrar en este solo panel todos los elementos o toda la tecnología de Honeywell en cuanto a la parte de ciberseguridad, ¿no? Entonces llámese firewall, Wi-Fi, la parte de endpoint, la parte de CAS, la parte de SMA, todo en un solo panel en la parte de seguridad para poder combatir este fenómeno. Y por otro lado, también tener la parte de reporteo y la parte de analytics que me permita determinar ciertos niveles de evento y ciertos logs como tal. Si bien no somos un 100 completo a nivel digamos, de eventos, ¿cómo se llama?, de amenazas, como tal, sí tenemos información importante para crear este tipo de estrategia, ¿no? Contestando y anexando la información que acaba de decir Andrés con lo que está viendo en pantalla, precisamente es eso, cómo se presenta en base a pantallas que son administrables, la diferente información que quiero saber que nos está llegando dentro de todo lo que son nuestras soluciones, ¿no? Pueden ser las intrusiones, pueden ser por el otro lado los anchos de banda, los virus, las aplicaciones, los usuarios, los tipos de amenazas, y nosotros podemos estar monitoreando quién está llegando y de dónde y hacia dónde, ¿no? Para saber, no solo de manera local, sino de manera amplia, a través de la red, a través de conexiones de VPN, inclusive la administración de logs, de tal forma que podamos ver qué es lo que está sucediendo dentro de la red. Así es como se ven más o menos
Los dashboards son customizables, cada quien hace le pone la información que uno quiere a través de una sistemita muy simple de configuración, de tal manera que ese usuario pueda saber, ese administrador pueda saber qué es lo que está pasando en su red. Esto que vieron ahorita aquí, que está en pantalla, es como se ven actualmente, y esto es como se van a ver próximamente. Estamos por lanzar una nueva versión y lo queremos hacer cada vez más amigable a la vista del usuario. Eso es lo que buscamos hoy día con el Capture Security Center. Ok, muy bien. Pues esta es la última pregunta que teníamos de esta mesa de análisis. Y a lo mejor muchos de los presentes aquí se han de preguntar, bueno, ok, me gustó, pero ¿por dónde empiezo? O sea, no soy especialista en ciberseguridad, no tengo un departamento de TI o como vimos ahí en la gráfica, tengo departamento de TI, pero a lo mejor no tienen los skills como para poder saber dónde estamos parados. Ahí lo que les puedo comentar que nosotros como Pronet podemos ofrecer los servicios de auditoría, de controles, de análisis de vulnerabilidad, de cuál es su factor de exposición y nivel de riesgo, y sobre eso hacerles un traje a la medida de las soluciones, y ahí nos apoyamos con la empresa Honeywell, que son los que ellos nos dicen, ok, ese tipo de empresa lo que requiere es Cloud Security, la protección de endpoint, etcétera. Entonces, no sé si podemos abrir el micrófono, si alguien trae alguna otra pregunta, pues podemos atenderla. Si no hay, pues yo creo que tendríamos, pues daríamos fin de la mesa de análisis. Puedo esperar aquí un minuto si alguien quiere tomar el micrófono. Cruz, ahí te ponía una pregunta en el WhatsApp. En el WhatsApp. A ver. Vale. Ok, la pregunta que hace aquí Heriberto Aja dice, la información y archivos que compartes en WhatsApp que viaja a muchos compañeros de trabajo, ¿cómo protegerla? Y la mayoría de todos los links que te llegan por WhatsApp. Otra vez, los links de WhatsApp, los que te están llegando, la gran mayoría, no conozco la estadística final, pero se hablaba que alrededor del 70% de los links van hacia un ataque de malware. Otra de las estadísticas importantes que deben de conocer, en la parte de Android en lo particular, el 65 al 70% de los dispositivos Android ya están contaminados con algún tipo de malware. Normalmente vienen del vector de apertura de links en el WhatsApp. La única manera de proteger la información de WhatsApp es no enviándola. Perdón que lo diga así tan drásticamente, pero si tú no quieres que esa información pueda ser vulnerable o robada, no la transmitas por WhatsApp. Utiliza medios seguros como el correo electrónico con encripción y que pasen a través de diferentes filtros como Email Security o a través del filtro de seguridad del antivirus. ¿Por qué? Desde que firmaste WhatsApp y te diste de alta y firmaste el acuerdo de utilización de la herramienta, claramente te especifican que esa herramienta no se hace responsable por lo que esté traficando por la red. De tal manera que si tú mandas un archivo que es delicado para ti, una información, un audio, una foto, un video, eso se puede volver público y ellos, en este caso la aplicación, no se hace responsable. Muchos han tratado de tratar de encriptar el tráfico. La verdad es que el tráfico en WhatsApp no va encriptado y todo lo que tú estás montando de una u otra manera se está volviendo público. Yo recomiendo más bien no utilizar la herramienta de WhatsApp, sobre todo para situaciones de trabajo importantes. Que si vas a mandar, hace rato, por ejemplo, para conectarme a esta sesión, no encontraba el link yo en mi computadora, me lo mandaron por WhatsApp, pero no me servía para nada porque yo lo necesitaba en la computadora. Bueno, cuando me llegó por WhatsApp, lo mandé a la computadora, abrí el link y ya me pude conectar. Pero fue un link de algo simple, ¿no? De alguna manera, pero si yo voy a mandar los estados de resultados a un grupo, en lo particular de WhatsApp, la probabilidad de que esos estados de resultados terminen en manos de alguien más es muy amplia. Así es.
Hay otra pregunta aquí que está haciendo David Flores. Dice, hola, para mis colegas que ya están realizando home office desde distintos lugares en Sonora, ¿podría realizar una recomendación de software de seguridad como requerimiento mínimo para sus laptops con Windows 10? La mayoría se conecta a través de Internet, a través de los principales proveedores de Internet que son Infinitum y Megared. Me refiero al antivirus, malware, firewall que gozan de su recomendación. Esa es tuya, Cruz. Bueno, ok. Pues mira, está bien. La quería contestar, la verdad, pero dije, me voy a ver muy ganón si la pido. No, esa es tuya. Ok. Pues mira, David, ahí yo creo que de inicio, si son computadoras que son de corporativas, número uno, Windows 10 profesionales. ¿Por qué? Porque tú puedes agregarlas a un dominio, es decir, a una identidad de autenticación donde tú le vas a decir que esas computadoras, sin importar dónde estén, si están dentro o fuera de tu corporación, no tienen permisos de instalación de ningún software. No tienen permiso de instalar, ni remover, ni nada de nada. Dos, mínimo recomendable es que tengas un antivirus de próxima generación. ¿Cuál es la diferencia de un antivirus normal y uno de próxima generación? Que si tú lo buscas en internet te aparecen como NGAB, Next Generation Antivirus. Un antivirus normal está basado en una lista de malware conocido o lista negra, que esa la tiene que estar actualizando constantemente el proveedor o la marca con la que se contrate, ¿no? Pero ¿qué pasa si llega un malware avanzado o como le llaman de día cero? Es decir, día cero es que no existe ninguna vacuna ni ninguna firma que lo pueda detectar. Pues obviamente tus máquinas se van a infectar. Entonces, un antivirus de próxima generación lo que hace es que detecta el malware a partir de un comportamiento. Ejemplo, abres una liga, una página web. Pues la página web, ¿qué hace una página web? Te despliega un contenido a través de un browser. Pero si abres la página web, hay una aplicación embedida dentro del código del HTML y si inyecta en tu computadora y empieza a hacer algo raro, lo que hace el antivirus de próxima generación dice, esto no es una página normal, está queriendo hacer lo que hace lo va a mitigar. Eso lo hace a través de Machine Learning, que es inteligencia artificial. Entonces, menos lo recomendable es que tú tengas un antivirus de próxima generación para que pueda protegerte de lo desconocido y lo conocido también. Si van a acceder a recursos corporativos dentro de tu empresa, no uses escritorio remoto. Usa la aplicación, por ejemplo, ellos presentaron aquí, Roberto y Andrés, el SMA, que es una conexión segura hacia tu corporativo, donde tú puedes generar roles y permisos a qué sistemas pueden entrar. Entonces, yo creo que aquí es más bien replantearte sobre cómo es tu operación, si requieren servicios únicamente que estén en la nube y o que estén en corporativo. Si están en la nube, lo había mencionado, una de las preguntas que había hecho Clara es, maneja factor de doble autenticación, algún token físico o a través de alguna aplicación móvil para que le des mayor seguridad a tus equipos. No sé si con eso ya contesté tu pregunta, igual Andrés o Roberto, si quieren aportar algo, está bien, pues adelante, me dejen saber. Bueno, no sé si aquí el público traiga alguna pregunta adicional, si no, pues para hacer aquí el cierre, no sé si Ina ya pudiste recuperar el audio. No es de qué, David, ahí si tienes alguna duda, pues aquí estamos poniendo el correo de info@pronesdemexico.com. Para cualquier duda o cualquier necesidad que tengan, pues ahí nos pueden escribir. No ponemos los teléfonos de la oficina porque estamos trabajando todos home office, pero a través del correo electrónico es como nos estamos comunicando y a través de vía celular o WhatsApp es como estamos teniendo contacto con todo el personal y con los prospectos y clientes. No sé si hay algo más. Por otro lado, sí me escuchas, ¿verdad, Cruz? Sí.
Sí, sí. Es que hace rato estaba yo en mute y estaba hablando y no me alcanzaron a escuchar. Pero no hay problema. Tanto Andrés como su servidor Roberto, también anda por ahí Betty en la línea. Estamos para servirles. Mi correo es rcampos@sonyworld.com. El de Andrés es agduarte@sonyworld.com. Ya estás ahí, agduarte@sonyworld.com. Y el de Betty es avaldez con s @sonyworld.com. Cualquiera de los tres les podemos ayudar con cualquier duda, ampliar sus dudas, solucionar algún tipo de tema que tengan por ahí. Cabe mencionar, y para mí es muy importante mencionar que Pronet es uno de nuestros canales certificados. Nosotros confiamos plenamente en ellos como un canal avalado por nosotros. Ellos conocen nuestras soluciones, sabemos que son una empresa seria y sabemos que oferta soluciones tangibles y reales para sus clientes. Vaya, no se van a encontrar con alguien que les esté tratando de vender por vender. Les van a tratar de entregar una solución de acuerdo al tamaño de las necesidades y de acuerdo al tamaño de la empresa y organización, o incluso del tamaño de las necesidades que puedan llegar a tener, ¿no? No, como lo mencionamos ya durante todo el día, toda esta conversación, no todos tienen el mismo tamaño de empresa, de negocio, por lo tanto no tienen las mismas necesidades. Sin embargo, estamos seguros que les podemos apoyar a todos en cualquiera de los vectores. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias, Roberto, ahí por asistir, Andrés, Beatriz, y aquí al equipo de Coparmex también. De hecho, aquí me está solicitando Clara un poquito ahí del micrófono, porque Ina ha tenido ahí algunas dificultades para poderse conectar. Les debemos el reconocimiento, porque pues lo hicimos de manera remota y pues no podemos mandar muchas cosas por paquetería todavía. Pero pues muchísimas gracias, Roberto, Andrés, y a todas las personas que pues abrieron su agenda para esta sesión, que realmente pues llevamos ya 2 horas 20 más o menos. Entonces, muy agradecido ahí por todos, y si cualquier duda que requieran, pues estamos a la orden. Pues a nombre de Coparmex Norte, les agradecemos a todos la participación, especialmente pues al presidente de nuestra comisión de innovación, que es Luz Javier, igual a todo el equipo de Son Igual, muy interesante. Y pues esperemos a todos nuestros socios y a sus colaboradores que sigan participando, y vamos a estar al pendiente y a sus órdenes. Ya saben cómo contactarnos, ya vía redes sociales, el WhatsApp de Coparmex, y pues seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Buena tarde. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Muy buena la sesión, muy buena información. Gracias, Ramón. Gracias.